A continuación, tienes la oportunidad de ver la sesión grabada de un diálogo en torno al informe C elaborado por la Oficina C en el Congreso de los Diputados y en el marco del Máster Universitario de Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales que se imparte en modalidad completamente a distancia desde la Universidad Politécnica de Madrid. Está en el contexto del Máster de Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales. Y el orden que vamos a seguir, pues primero va a hablar Santiago Saura como subdirector de Innovación y Posgrado de la Escuela de Montes Forestales y del Medio Natural. Después hablará nuestra invitada Ana Lorza Moreno, coordinadora de la Oficina C. Y después pues hablará Javier Madrigal, profesor e investigador del INIA CSIC. Y vamos a hablar en torno a ese informe científico de incendios forestales y restauración de áreas quemadas bueno, pues que ha coordinado la Oficina C. Entonces, Santiago. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos los que seguís en línea y aquí presencialmente este acto. Daros la bienvenida a esta escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural, en nombre del director y del conjunto del equipo. Y nada, bueno, voy a reiterar la bienvenida, ¿no?, a esta escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural, en esta tarde, en este acto y en esta temática tan relevante, en este diálogo sobre una temática tan relevante que es la gestión, la prevención, la extinción de los incendios forestales y también la restauración de las zonas quemadas afectadas por estos incendios. Es una temática esencial en múltiples planos de la sostenibilidad y también, en particular, es una temática protagonista en los grupos de investigación y en los planes de estudio que impartimos en esta escuela. Singularmente, desde luego, la titulación oficial de nivel de máster que se imparte específicamente en esta temática, el máster en técnicas de lucha contra incendios forestales, que precisamente se presenta también con motivo de esta sesión de hoy, en una nueva edición este año, un máster de 60 créditos ECTS que se imparte a distancia y que explicará algo más, con mayor conocimiento y concreción sobre ello, pues precisamente Rubén Laína, el coordinador de este máster. Pero no solo este máster específico, sino también la docencia que se imparte en el máster en Ingeniería de Montes, en el que hay una asignatura específica de gestión integrada de incendios forestales, y también en el grado de Ingeniería Forestal. Ya en el nivel de grado tenemos en la orientación de gestión forestal una asignatura también obligatoria en esta temática de incendios forestales, y también en los otros dos grados que impartimos en esta escuela, el grado en Ingeniería del Medio Natural y el grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales, la asignatura de incendios forestales es una optativa que eligen muchos de los alumnos que cursan estas titulaciones. Por todo ello, pues es un motivo especialmente importante poder acoger hoy aquí esta sesión y temática. Agradecer muy en particular, además los que estamos de la casa, pero muy en particular y por la función que realiza, que nos acompañe hoy Ana Elorza, que coordina la oficina llamada Oficina C, Oficina de Ciencia y Tecnología en el Congreso de los Diputados, y que hacen una labor que es relativamente reciente, pero especialmente importante, de acercar la ciencia al legislador, a los diputados y a ese proceso de mejora de la toma de decisiones de una manera informada, y qué mejor forma de hacerlo que teniendo ese contacto directo en las dos direcciones, ¿no? Diputados y grupos parlamentarios con la oficina, y la oficina poder verter y volcar sobre ellos las evidencias científicas en distintos ámbitos, y entre ellos, pues lógicamente, el que aquí nos reúne hoy de los incendios forestales. Me gustaría señalar que la temática que abordamos hoy pues es de especial importancia y, como digo, trasciende esta escuela en varios planos, y tenemos aquí profesores que nos van a ilustrar en mayor medida en este ámbito, como el coordinador del máster Rubén Laína, también Javier Madrigal, que me acompaña y que ha de hecho sido uno de los participantes o autores que han contribuido a este informe de incendios forestales y restauración de zonas quemadas elaborado por la Oficina C del Congreso de los Diputados, que Javier precisamente es, además de investigador en el CSIC, en el INIA CIFOR, es también profesor asociado aquí en nuestra escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid, y como tal, pues, digamos, su conocimiento lo vuelca en proyectos en los que estamos implicados y también, por supuesto, en las asignaturas que he referido.
En todo este ámbito de la investigación y de la docencia, y también en el ámbito del informe, por supuesto, pues nunca hacemos lo suficiente por recalcar la importancia de la gestión forestal, de esa gestión forestal entendida como un enfoque proactivo, un enfoque preventivo para conseguir preparar nuestras masas forestales y hacerlas más resistentes, más resilientes a los incendios forestales y evitar la propagación y especialmente la elevada intensidad de los incendios allá donde se produzcan. Este enfoque de la prevención no es nuevo. Desde luego, bueno, esta escuela hace poco ha cumplido su 175 aniversario y ya desde los inicios tuve muy presente la función de la gestión forestal para múltiples vertientes y entre ellas, por supuesto, el de la gestión, prevención de incendios forestales. Pero sí que es verdad que, aunque no está ausente del debate público y también político, sí que es verdad que reúne una cantidad de fondos muy los que se destinan, por ejemplo, a la extinción. La extinción es más espectacular, atrae más telediarios, más pantallas, más, digamos, medios aéreos actuando en una situación de emergencia en las que todos los focos se dirigen hacia esa situación. Y sin embargo, no es necesariamente la solución, es una solución quizá tardía en muchos casos y la solución más eficiente desde el punto de vista económico, pero no solo, también medioambiental y de la sostenibilidad es actuar con anticipación vía tratamientos silvícolas que nos permiten adecuar las masas a lo que requerimos también para evitar ese riesgo y esa alta intensidad de los incendios forestales. Y la prevención vía gestión forestal tiene además a diferencia de la extinción, cuyo único objetivo es apagar ese incendio, que no es poco, la prevención tiene varios planos de beneficios, no solo el de la prevención de los incendios en sí mismos, sino que también tiene servicios o beneficios en el corte, por ejemplo, socioeconómico, para las zonas rurales y forestales donde se realizan esas intervenciones. También tiene beneficios sobre la biodiversidad, al permitir que masas, por ejemplo, que tienen excesivas densidades, puedan acoger una mayor cantidad de especies al ser sometidas a tratamientos silvícolas adecuados para tal fin. Y también tiene vertiente muy clara frente a la acción climática, tanto para fomentar los sumideros de carbono como para permitir que las propias masas forestales se adecúen, se adapten al cambio climático mediante la renovación en especies o también en genotipos que un tratamiento silvícola puede propiciar cuando está técnicamente fundamentado y bien realizado. En definitiva, con todo ello, la prevención nos permite romper ese círculo vicioso, ¿no? Ese círculo vicioso del abandono, no gestión, incendio, empobrecimiento adicional y de nuevo más abandono, más empobrecimiento y de nuevo quizá un nuevo ciclo de incendios del que no es fácil salir en algunos casos, pero del que solo se puede salir con medidas combinadas entre las que desde luego la planificación y gestión forestal deben estar siempre en la primera línea de las medidas a tomar. Bueno, no me extiendo más porque el informe, de hecho, que hoy se nos va a presentar, que ya ha elaborado la Oficina C y que hoy se va a tratar en mayor detalle, aborda, perdón, como es natural este aspecto, estos aspectos y otros relacionados con este ámbito de los incendios forestales. Y además creo que el objetivo precisamente, Ana, Rubén, Javier, es que los que trabajáis día a día en estos temas, pues podáis debatir e interactuar sobre el contenido del informe y sobre todas las derivadas en distintos planos de los incendios en general. Y además nos acompañan también otros profesores, Eduardo Teres Tolosana, que además es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, nos acompaña César López Leiva, Yolanda Ambrosio, que son profesores que trabajan directamente en uno más planos de los que aquí se van a abordar el día de hoy. O sea que yo creo que, y perdonadme los que estáis conectados electrónicamente, que no os veo, pero seguro que también hay algunos más expertos que nos acompañan por esa vía y que intervendrán a lo largo del diálogo que ahora se abre. Así que nada más, gracias a todos y en especial a Ana por su presencia y le hago un pequeño obsequio en nombre de la escuela, que es un llavero hecho con un producto muy sostenible que es la madera, en este caso procedente de unas podas de fresnos en el municipio segoviano de Lejana, aquí a los pies de la Sierra de Guadarrama, y que un carpintero artesanal de aquel municipio ha tenido a bien hacernos una pequeña serie de llaveros y bueno, pues también está indirecta o directamente relacionado con la temática que abordamos hoy. Encantado, gracias a ti. Y creo que Rubén pasó la palabra a Javier ahora o a Ana. Sí, Rubén tú primero, sí, adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a ver que estoy admitiendo a algunas personas más que llegan. Bueno, pues muchas gracias, Santiago,
por tus palabras. Yo quería, bueno, pues aprovechar un poco para entrar un poco ya en materia e ir acomodando la sesión al objetivo de la misma. El máster de técnicas de lucha contra incendios forestales efectivamente ahonda en la parte de prevención, que es una asignatura de 5 ECTS, pero bueno, también está ahí extinción, que coordina Yolanda, que es la asignatura con más ECTS, con 6 ECTS, pero bueno, también está ecología del fuego, comportamiento, donde participa Javier Madrigal, la parte de teledetección, la evaluación económica y los sistemas para la toma de decisiones. Todo esto, pues para suministrar o para intentar satisfacer las demandas de la sociedad, que bueno, la sociedad de manera general pues pide cuidar o preservar el medio ambiente o el medio natural y de manera concreta pues protegerlo frente a los incendios forestales, ¿no? Esto de manera concreta pues nosotros lo enfocamos a la formación de profesionales que van o que pueden formar parte de los dispositivos, los operativos de extinción contra incendios forestales y todo el conjunto de empresas que trabajan en las labores de extinción y también de prevención. Según ASENFO, la Asociación de Empresas Forestales, pues se gastan de dinero público en torno a los 1.000 millones de euros en España en extinción y en prevención pues algo menos, unos 300 millones de euros, ¿no? Desde la universidad pues utilizamos mucho la información científica, la ciencia. De hecho, en la universidad también producimos ciencia porque tenemos esa doble naturaleza, docentes y científicos. Y desde luego estamos pues, muy hermanados en nuestra materia de trabajo con organismos como la Oficina C. Lo que pasa es que la Oficina C pues, reúne esa información y la orienta al Congreso de los Diputados. Nos lo explicará ahora mismo Ana cómo lo hace. Y bueno, pues sus funciones son proveer evidencia científica al Congreso, facilitar el diálogo entre ciencia y política y promover la inclusión del conocimiento científico. Bueno, esto, pues de alguna forma, lejos de encerrarnos en cierto cientificismo, ¿no? Como que la ciencia debe dirigir la sociedad, pues lo que hace es reivindicar la racionalidad en el debate público, que yo creo que en ese sentido, pues Universidad y Oficina C pues coincidimos para un poco pues, arrinconar esa información falsa, fake news, bulos que hoy circulan a sus anchas por las redes sociales. Nuestro máster este año ha cogido al informe C como materia de trabajo y aquí tenemos pues, un alumno ponemos, conectado de la asignatura de lecciones aprendidas. Y hemos analizado este informe C, que bueno, pues son 400 páginas con 325 referencias, ¿no? Referencias, algunas científicas, otras más bien de carácter técnico y otras de carácter legislativo, normativo. Y la verdad es que es una proeza sintética. Es una proeza sintética porque acaban con un conjunto, una batería de ideas fuerza. Yo, por poner de relieve esta proeza sintética, pues voy a citar el libro de Ricardo Vélez, pues bien conocido en el mundo de los incendios forestales, un gran especialista que lo ha hecho todo y que también hizo un libro que la segunda edición es del 2010 y casi alcanzó las 1.000 páginas, ¿no? O sea, 33 páginas del informe C frente a las 1.000 páginas de Ricardo Vélez. Y yo creo que esto nos da una idea de la magnitud de síntesis. Y bueno, pues a partir de analizar el informe C, pues lo hemos comparado de Gestión de Incendios Forestales de la Fundación Pau Costa. Lo hemos comparado también con el documento de orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales que promovió la conferencia interministerial o intersectorial de medio ambiente que está también público y pues hemos comparado las temáticas que aborda, el lenguaje que aborda y bueno, pues todo esto ha formado parte de la materia de trabajo del máster y por lo tanto pues agradecemos en la parte práctica también el disponer de esto. Y hoy, y ya, pues le voy a ceder la palabra a Ana Elorza, que es la coordinadora de la Oficina C, que es una iniciativa conjunta con el Congreso de los Diputados y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que ya tiene formación científica, como no puede ser de otra forma, que es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha tenido una experiencia de investigadora, pero también en el ámbito pues, de la gestión de la ciencia y de la divulgación. Ella tiene además amplia experiencia internacional y actualmente también he anotado que eres asesora de la Comisión Europea para la Agenda Europea de Diplomacia Científica. Pues Ana, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por venir aquí. Pues muchísimas gracias.
La verdad que, vamos, estoy contentísima de estar aquí con vosotros. Para mí es un tema interesantísimo y la puesta en práctica también de lo que nosotros trabajamos en la oficina. Deciros que esto que vosotros mencionáis, de que un informe de la oficina esté siendo estudiado a nivel de máster, primero me encantará ver cuáles son vuestras conclusiones, eso sí que os lo voy a pedir. Y segundo, que para mí esto también es impacto. Nosotros cuando medimos el impacto de la Oficina C, miramos también en textos de estudiantes. Hay incluso alguien que está haciendo una tesis sobre Oficina C, que eso ya nos pone más nerviosos, pero quiero deciros que es verdad que son los primeros mecanismos institucionalizados en España de interfaz entre ciencia, conocimiento y política pública. Y es muy interesante también incluso nuestro propio devenir. Entonces, para mí es realmente increíble estar en un sitio en el que se está mirando esa información, analizándola y trabajando con ella. También para la crítica constructiva, espero, pero para la crítica y para entender mejor qué se va necesitando de los distintos aspectos. Me gustaría, sí, que me permitierais haceros un poco una introducción para que estemos todos... Uy, ya he hecho algo mal, ha sido tú. Vale. Para que estemos todos un poco en el mismo sitio de conversación, que eso sí que creo que es importante. Vale, muchas gracias. El contexto. Siempre ponemos esta diapo porque la política pública es realmente compleja y cada vez va a serlo más. Hablan los teóricos de política pública de problemas retorcidos y súper retorcidos. Para mí los incendios lo es. Necesitamos definir el problema, hacer un diagnóstico, evaluar la política pública anterior, porque nunca se parte de una política pública única. Y las soluciones son varias, son dinámicas, están evolucionando, dependen de muchos factores. No puedes predecir. Todo esto es válido para incendios. Lo que os digo es que nosotros lo que estamos pretendiendo con Oficina C y de dónde surge todo nuestro pensamiento, y voy a intentar enseñaros un poco cómo fue el camino hasta aquí, es bajo la premisa de decir, necesitamos generar ante problemas tan complejos unas instituciones que sean sofisticadas, que sean también complejas y que sean capaces de integrar el conocimiento académico y de investigación que existe en nuestro país, también en el exterior, en esas instituciones de manera articulada, de manera institucionalizada, para apoyar en esa resolución. Es generar una inteligencia colectiva. El Congreso de los Diputados necesita de esa inteligencia colectiva de la comunidad científica e investigadora española, desde luego, para poder incluso ya no resolver, sino diagnosticar el problema, definir el problema, de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Y eso es algo que para nosotros es fundamental a la hora de entender el trabajo que estamos haciendo. Estamos intentando institucionalizar esa inteligencia colectiva, porque lo necesitamos, porque hay que aprender a trabajar de otra manera, con otras disciplinas, con otros compañeros de otras áreas y de otra manera. Ya no sirve trabajar como trabajábamos hace 100 años. Y eso creo que todos lo tenemos claro. El que más o menos ha intentado involucrarse no solo en la parte teórica, sino en la parte práctica, de que esto tiene que ser así. Digo para que entendamos. No me voy a detener mucho, quiero ser breve aquí, pero sí que quiero dar crédito a lo que realmente pasó. En el 18 hubo una iniciativa ciudadana, Ciencia en el Parlamento, que luego se conformó una asociación, que lo que hizo fue, mirando qué estaba sucediendo en otros países, impulsar en redes sociales y presionar para que el Congreso de los Diputados se organizaran mecanismos de asesoramiento científico. En concreto, se habían fijado en lo que hacía Australia, que organizaba unas jornadas, Science Meet Parliament, donde una vez al año varios científicos, decenas de científicos, llegaban al Congreso y debatían con los diputados. Hicimos un simulacro de lo que hubiera hecho una oficina en el año 18 y con 12 temas de interés para los diputados. Trabajamos con la Comisión de Ciencia, llevamos expertos, se formaron las personas que trabajan en la interfaz de los expertos a los que entrevistan y los que luego llevan el conocimiento al Congreso, que no forzosamente esas personas son expertos, es una nueva profesión. Y en el 21 el Congreso aceptó la puesta en marcha con el sí de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Y esto quiero dejarlo bien claro porque desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda, todo el mundo está a favor de que la Oficina C es un servicio importante y fundamental en el Congreso de los Diputados.
En ese momento nosotros, FECIT, habíamos estado siempre muy pegados a esa iniciativa ciudadana y desde el principio muy involucrados en esto. Nos piden ser los que pongamos en marcha esta oficina y después de las 24 horas de alegría y las 24 horas de miedo, pues nos pusimos a trabajar. Teníamos mucho contacto con las restantes oficinas que hay en el mundo. Hay 25 oficinas de ciencia en diferentes parlamentos del mundo, ya sea a nivel regional, nacional o supranacional, como el Parlamento Europeo. Y pusimos en marcha la oficina haciendo primero pues un ejercicio de selección de esas personas que iban a trabajar en la oficina que duró casi 8 o 9 meses, porque no había un currículum previo. ¿Quién podía alegar un currículum de asesoramiento? Abrimos la convocatoria a cualquier disciplina, a cualquier formación. Sí pedíamos que tuvieran un doctorado, que tuvieran experiencia postdoctoral idealmente o en otros sectores de divulgación potente que pudieran alegar que habían trabajado después de haber hecho su doctorado, y hicimos una selección en la que les pedimos, lo contaba antes, hacer una pequeña nota de evidencia científica para los diputados. Les encargamos el tema de la fagoterapia. Aquellas personas que enfocaron el tema desde la espícula del fago suspendieron el examen. Aquellas personas que fueron capaces de entender que el reto para el diputado era entender la espícula del fago, pero además saber que era un tema que estaba todavía sin regular, que era un organismo que se podía considerar vivo desde ciertos sectores y por tanto no entraba en el mismo procedimiento a lo mejor que un medicamento normal. El que era capaz de traer los retos, digamos, más sociales, más económicos, además de los científicos puramente dichos, ¿no? Entendiendo las ciencias sociales y económicas como una ciencia, pero aportar ese conjunto de disciplinas fueron los que fueron entrevistados, teniendo finalmente un equipo que es el que realmente nos ha ayudado a estar donde estamos ahora, de gente muy creativa, muy holística en su manera de entender los temas y que es capaz de entrevistar a 30 expertos de un tema del que ellos no son expertos. Y digo para que entendáis la dificultad intelectual que esto supone, que tú tengas que hablar de incendios con Javier, que fue parte de nuestros expertos, sin tú siendo yo química, ¿no? O teniendo gente, aunque en nuestro caso Rudy, que era el que estaba con nosotros, era ecólogo y desde luego se sentía un poco más cómodo. Pero quiero deciros con esto que es un esfuerzo muy grande, pero que también te lleva a un sitio en el que tú no tienes un sesgo, porque no eres experto del tema. Y eso te permite también analizar con cierta imparcialidad. Este año hemos renovado el convenio, nos han aumentado un poquito la dotación a cambio de pedirnos más cosas. Ahora os explico a qué me refiero. Por tanto, ¿qué es lo que hace la Oficina C? Intenta enriquecer el debate parlamentario. Esto eleva la calidad del debate parlamentario y es fundamental en nuestra democracia también. Para mí, siempre digo que lo que hacemos es ciencia para la democracia. Estamos trabajando por llevar el conocimiento al Congreso y apoyar en todo momento esa tarea. Intentamos ofrecer de manera imparcial las evidencias y el conocimiento científico que está disponible a día de hoy. Y esa metodología científica, como todos sabemos, pues a lo mejor lo que hoy estamos todos en una convergencia científica, mañana deja de serlo y se convierte en algo que cae, pero intentando en todo momento trasladar esa incertidumbre, esa manera de trabajar de la ciencia y teniendo en cuenta esa pluralidad parlamentaria. Nosotros no ofrecemos opciones de política pública, nosotros trabajamos de una manera en la que traemos los consensos, las convergencias, los disensos y las lagunas de un determinado tema. Y dejamos espacio para que los diferentes grupos parlamentarios incluyan esta dimensión en su trabajo, que por supuesto es importantísima, pero que no es la única. Necesitamos entender que si no sería una tecnocracia, esto es parte del sistema democrático, la toma de decisiones está en manos o de la legislación de los diputados y diputadas, solo faltaba, y del Congreso de los Diputados, pero sí que consideramos que la dimensión científica ha de ser una de las patas que, digamos, a las que puedan tener acceso. Y nos gustaba también la idea de intentar fomentar algo que fuera permanente, estructurado, que no fuera ad hoc. El Congreso de los Diputados ya se informa científicamente a través de comisiones, subcomisiones, en el Senado las ponencias, llaman a expertos, cada grupo parlamentario. Nosotros queríamos que esto estuviera ahí de manera permanente trabajando en pro del Congreso. Generando esas redes, esa comunidad. Por tanto,
ofrecemos evidencia y facilitamos el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad de los diputados y diputadas. Y os explicaré ahora por qué esta segunda parte. Estas son nuestras líneas de trabajo. Tenemos una metodología que os voy a mostrar. Llevamos a cabo estos informes C, en el que recogemos el conocimiento disponible sobre temas que son de interés para ellos. Hacemos programas de conexión, programas de emparejamiento, por ejemplo, diputados, letrados y letradas con científicos y científicas que tienen mucho éxito. Sensibilizamos, comunicamos y formamos parte de una red internacional que es fundamental. Quiero decir que no estamos solos. Este es nuestro consejo asesor científico. Para nosotros, cuando se nos encargó en FECIT la tarea de poner en marcha la oficina, os podéis comprender que es una enorme responsabilidad. Y nosotros necesitábamos contar con el apoyo y con el trabajo y la conversación y el diálogo de nuestros pares. Y nosotros hicimos este consejo en el que tenemos dos niveles, uno institucional y uno técnico. El nivel institucional son los presidentes y directores de estas instituciones, CSIC, Carlos III, la agencia, la CRUE, la COSCE, el CIEMAT, Ciencia en el Parlamento, por supuesto, que tiene un sitio por mérito propio, y muchos otros. Pero queríamos un consejo con el que pudiéramos trabajar. Y hay un segundo nivel técnico de representantes de estas instituciones con los que nos reunimos 5, 6, 7 veces al año para tratar cada uno de los pasos que yo os voy a mostrar ahora. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque en esta conversación entre nuestros pares de la comunidad científica hemos mejorado mucho, yo creo, la oficina. Como os decía, también estamos a nivel europeo e internacional muy conectados en la red EPTA. Esto representa a todas las oficinas de ciencia en parlamentos del mundo. Hay una inmensa base de datos interesantísima en la que todo el mundo publica en abierto los informes que presentan sus parlamentos, nosotros incluidos, traducimos todo al inglés y lo colgamos en la red EPTA, y donde tú puedes ver pues qué temas son relevantes y dónde y en qué países. Evidentemente, el tema de los incendios puede ser relevante en otros países, pero nunca va a tener la misma dimensión, la misma mirada, el mismo trabajo en España que en Noruega, por poner un ejemplo. Pero que también puede ser diferente en España a nivel general que en Cataluña a nivel particular. Es decir, que el asesoramiento científico en realidad se necesitaría en casi todos los parlamentos en los diferentes niveles. Y esto es algo que también se ve y se pone de manifiesto en la red EPTA. Por tanto, lo que hacemos es detectamos tendencias científicas, que ahora os explicaré cómo, intentamos traducir esos temas y el conocimiento científico para el Congreso de los Diputados. Cuidado porque no se escribe igual un paper, un artículo científico, que un paper para un diputado, ¿de acuerdo? Es una manera de trabajar, es un trabajo diferente. Conectamos comunidades y intentamos medir el impacto, que como os decía, pues vuestro trabajo aquí dentro para mí es impacto C en el sentido de que estáis utilizando un informe nuestro para compararlo con otros informes que se han escrito sobre el tema. En la detección de tendencias, lo que hacemos es que nuestro consejo asesor, a través de, os pongo por ejemplo el CSIC, porque está aquí Javier, CSIC tiene 126 centros, no sé, tú lo sabes, no, más o menos, mixtos con universidades. Lo que hace el CSIC es permear esa demanda de temas importantes y nos empieza a llegar, digamos, a través de esas instituciones, pues los cambios tecnológicos, los posibles riesgos sociales que haya, los impactos en salud, las innovaciones tecnológicas, nos va llegando todo tipo de temas, temas que tienen interés y que pueden contribuir, digamos, a ese debate político y social. Os pongo un ejemplo, puede ser contaminación lumínica, como puede ser obesidad, como pueden ser otros temas de muy variado calado, ¿de acuerdo? Los criterios para recibir estos temas y evaluarlos: tiene que existir evidencia científica, tiene que tener un alcance delimitado. No me podéis pedir trabajar en un informe sobre cambio climático, necesito tener un foco un poquito más pequeño. Tiene que ser algo, en este caso, que fuera con una mirada un poco de medio-largo plazo. Por ejemplo, hemos tratado temas como las neurotecnologías, que está reabriendo y abriendo el debate de los derechos humanos y los neuroderechos. Esto, por ejemplo, no se había tratado nunca en el Congreso de los Diputados español, fue uno de los temas que se seleccionaron. Y, por supuesto, tiene que ser relevante para el Congreso, para España, y fomentar el debate público. Nos interesa muchísimo también que la sociedad no se quede al margen. La comunidad científica nos ha ido proponiendo temas a lo largo de los años. No han bajado los temas porque ellos hayan querido, hemos sido nosotros.
Les hemos pedido a ellos que hagan un esfuerzo porque nos estaba llegando realmente demasiada cantidad de temas y en paralelo lo que sí que hemos querido hacer es abrir una consulta pública desde el Congreso de los Diputados para que la comunidad científica, la sociedad y quien quisiera participar pudiera plantear temas de interés para el Congreso. Y este año hemos recibido, el año pasado, 336 propuestas. Vamos a abrir una nueva consulta ahora, dentro de poco, y os animo a echar un vistazo y a proponer los temas que os parezcan relevantes. Con esas dos, digamos, vías, tenemos dos maneras de trabajar con el Congreso. En la primera, nosotros hacemos propuesta a la mesa, que es el órgano político de mayor importancia de la Cámara, y la mesa recibe esa propuesta que viene o de la consulta pública o del Consejo Asesor. Son unos 20 temas más o menos al año que les terminamos filtrando para que no sea muy abrumador. Y ellos, oída la Junta de Portavoces, nos encargan una serie de temas anualmente. Eso serían nuestros informes T. Así pasó el informe de incendios. Fue propuesto, fue examinado, fue validado para presentar propuestas, se presentó al Congreso con otros 20 temas y los diputados y diputadas eligieron incendios. Digo porque no es tan fácil que elijan un tema, ¿eh? Hay muchos temas que llevan ahí tiempo y que no han sido seleccionados y temas de muchísima relevancia. Resistencia microbiana, temas que realmente la comunidad científica nos dice esto es muy importante tratarlo, pero hay cierta competencia también entre los temas. La segunda vía que estamos trabajando ahora es que surjan peticiones desde las propias comisiones del Congreso en formato pregunta y que la mesa del Congreso reciba directamente esas propuestas y nos encargue algunas preguntas. Esto lo vamos a iniciar este año y serán informes más breves que vamos a llamar notas C. Son unas notas, digamos, que no van a tener 33 páginas y 500 referencias, sino van a intentar ser más concisas y contestar sobre una pregunta determinada que tengan sus señorías. Los informes C, lo que sí que es importante entender y que más o menos os lo he ido contando es que tiene que resumir, a pesar de que el tema esté acotado, pues un conocimiento científico que es muy extenso y que es muy multidisciplinar y que nos obliga a tener y a entrevistar a 20, 30, 40 científicos y científicas porque si no, no entendemos qué está pasando, ¿de acuerdo? Esta es la metodología que firmamos con el convenio en el Congreso. Lo que hacemos es identificar esos temas, se seleccionan por la mesa y una vez nos los encargan, nos organizamos en el equipo. El técnico de evidencia lidera el tema y lo que hace es un proceso iterativo en el que hace una búsqueda bibliográfica de artículos científicos, planes públicos, normativas, ver un poco qué está pasando. Miramos también en la Redepta que han hecho nuestros colegas. Se hace una búsqueda intensiva y se va haciendo de manera interdisciplinar un abordaje de entrevistas. Como digo, depende de los informes, pero ahí lo que hacemos es que vamos entrevistando, los propios expertos nos van indicando qué otros expertos consideran que tienen que estar en ese proceso iterativo y se va haciendo un proceso de redacción que se hace dentro de la oficina C. Esa revisión de ese informe se hace por pares en los expertos y expertas que han participado en el informe. Javier tuvo no solo que ser entrevistado, sino además tuvo que revisar el informe. Obviamente, la decisión final editorial y de conocimiento es nuestra, pero intentamos que todos los expertos que han participado desde su ámbito sean capaces de dar su opinión y de revisar. Al final lo que tenemos es una nota de evidencia científica que presentamos en el Congreso que está de alguna manera validada por los 30 expertos que han participado en esa nota. Con sus nombres en abierto, transparente, es absolutamente copiable siempre y cuando se cite, está en abierto. Y la única cosa que sí que quiero hacer hincapié es que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, y esto es un tema complicado también, por comunicar de manera clara. El texto que nosotros escribimos intenta obviar los acrónimos, el lenguaje muy complicado de entender, sin perder rigurosidad, sin perder imparcialidad. Esto es una batalla con los expertos a cada vez, porque tú quieres que citen la proteína de tu investigación y nosotros hacemos un glosario en el que estrictamente ponemos términos que son necesarios meter y que hay que entender, pero intentamos precisamente ir hacia una claridad en nuestra exposición, porque lo importante aquí es que los diputados y diputadas se hagan cargo de la importancia del tema, de la relevancia, de las posibilidades, y para eso se tiene que comprender el informe.
Hacemos un esfuerzo también muy grande y ahora os mostraré en otros formatos, infografías, ideas fuerza, resumen ejecutivo, para intentar trabajar esto desde otros puntos de vista y facilitar. Estamos ahora también intentando sacar unos podcasts de la serie que tenemos, para que ellos puedan realmente meterse y entenderlo. Las notas C van a ser interdisciplinarias, pero van a ser más breves y nos vamos a pegar más a la tarea parlamentaria. Preguntas concretas que ellos tengan. De manera que no es tan iterativo, tenemos menos tiempo y lo que estamos haciendo aquí es entrevistas grupales. Y después sacamos esa nota a revisión a expertos a los que no hemos entrevistado. Es otro tipo de abordaje metodológico. Este año es el año piloto, a ver qué tal sale. Igual, si volvemos a vernos dentro de un par de años, esto no es así, es de otra manera. Nosotros vamos trabajando todo el rato, esa metodología está viva y la hemos cambiado en algunas ocasiones. Estos son las cifras globales para que veáis un poco. Se han hecho 14 informes de evidencia científica y tecnológica. Hemos entrevistado para ello a más de 330 personas de la comunidad experta y más de 3.000 publicaciones referenciadas en esos informes. Son casi como tesis doctorales, ¿de acuerdo? Entrevistamos y encuestamos a nuestros expertos. El 98% de la gente experta está encantada de colaborar con la Oficina C, pero si tú les preguntas después qué piensan que va a pasar con ese informe, solo el 40% piensan que va a tener un impacto en el Congreso. Estos son los 14 temas, aquí están los títulos. Veis que además de incendios forestales, pues hemos trabajado en calidad del aire, envejecimiento, desinformación, prevención del suicidio, inteligencia artificial y educación, que lo hablábamos antes, hidrógeno verde, ciberseguridad, temas muy variados que nos obligan realmente a hacer un esfuerzo, como digo, intelectual muy potente para ser capaces de atender a toda esa información que va llegando desde las diferentes comunidades de práctica y de investigación. Todas y todos, menos algún caso puntual como ciberseguridad o en algún otro, tienen siempre un enfoque interdisciplinar y os he separado las 3 grandes áreas para que veáis la importancia que esto tiene. Y esto sí que me gustará recalcarlo también para el informe de incendios, porque me había apuntado las disciplinas con las que habíamos trabajado en el informe y tengo ecología y biología forestal, ingeniería forestal y gestión del territorio, ciencias sociales y economía, meteorología y cambio climático, protección civil y gestión de emergencias, entre otros. Entiendo que hablábamos antes con Rubén que algunas asignaturas sí que tocarían estos aspectos, pero quiero decir con esto que el conocimiento que se recaba lo vas saturando, pero necesitas tener esa mirada 360 siempre. Estos son los formatos en los que trabajamos para facilitar también esa llegada y estos son los temas de este año que nos han encargado para hacer grandes informes C, por decirlo de alguna manera. Nos ha tocado desarrollo territorial, que creo que podría también afectar a expertos de esta facultad, sequía y menores y redes sociales. Estamos trabajando en estos 3 informes ahora. Quiero también brevemente contar por los alumnos que están ahí también, porque igual es de interés para ellos, que nosotros trabajamos con estudiantes en formación a nivel de máster y ofrecemos prácticas en la Oficina C remuneradas y que para nosotros es muy interesante también si hubiera interés por parte de algún alumno y lo permite el máster, que entiendo que sí, que pasarán 6 meses en la Oficina C. Nosotros hemos hecho ya varias convocatorias y ahora diría que la cifra global que hemos tenido son 8 alumnos, 8 estudiantes en prácticas y la verdad que es una experiencia estupenda. Luego hacemos emparejamientos, como os decía, científicos, científicas con diputados, diputadas y letrados y letradas, ahí estamos todos. Y es también una experiencia muy interesante, están durante una semana en el Congreso entendiendo cómo funciona la labor de un político, que es bastante compleja, cómo manejan sus agendas, les acompañan a ruedas de prensa, a desayunos en ciertos foros, a comisiones dentro del Congreso, a reuniones internas de su grupo. Es muy interesante y a la vez también pues la comunidad investigadora intenta contar cómo es el trabajo del día a día de un investigador, una investigadora, la facultad o el centro de investigación o lo que sea. De manera que esto ha tenido mucho éxito y
otra cosa que hacemos y que es casi core de nuestro trabajo es, una vez publicados esos informes, no los metemos en un cajón, los queremos presentar. Se hace una presentación pública con expertos que han participado en la Semana de la Ciencia, en noviembre normalmente es cuando lo presentamos al público, pero luego llevamos estos informes de nuevo de la mano de 4 o 5 expertos que representen bien esa interdisciplinariedad al Congreso de los Diputados. Y convocamos a todos los grupos parlamentarios de la Cámara que vienen con sus asesores y con quienes ellos estimen oportuno para hablar directamente con los expertos que vienen a contar un poco las conclusiones del informe. El impacto, como decía, es difícil de medir, pero necesario. Hay un impacto que es el de ir generando mecanismos permanentes y procedimentales en el que el conocimiento se introduce en la labor parlamentaria. Eso es un impacto muy importante si lográramos que esto, digamos, se hiciera de manera rutinaria. Estamos trabajando eso, como os podéis imaginar. Luego, por supuesto, está también el impacto típico que todos podemos pensar de, entonces esto se ha dicho en un informe C y aparece en una ley. Esto también lo seguimos el diario de sesiones y estamos mirando qué se habla en las comisiones, a quién más se cita, si se ahonda sobre un tema, si ha generado debate en el Congreso, pero también miramos pues qué pasa también en nuestra comunidad, si se descarga, quién lo lee, de dónde lo leen, si hay trabajos de tesis, si se publican libros. Nos gusta también esa parte de sensibilizar no solo a la comunidad política, sino también a nuestra propia comunidad científica. Y, por supuesto, medimos todo lo que podemos, pues, nuestras reuniones con diputados, presencia pública, etcétera. Y aquí dejo, solamente antes de darle la palabra a Javi, quería decir que cuando se preparó el informe de incendios, surgieron algunos desafíos al interaccionar con la propia comunidad investigadora y que me he apuntado algunos. Integrar la prevención y la extinción, que es exactamente lo que tú has mencionado. Nosotros nos encontrábamos con 2 comunidades que nos hacían más énfasis en una cosa o en la otra. Y para nosotros era importante entender qué peso darle a cada comunidad y cómo trasladar eso en el informe. Porque muchas veces en esa inteligencia colectiva de la que os he hablado, tú no traes forzosamente soluciones. A lo mejor traes más problemas al elevar la conversación. Pero no está mal, porque al menos se están descartando opciones simplistas que pensábamos que existían y que podían ser y no son. Es decir, que la comunidad científica también, digamos, complejiza a su vez el diálogo sobre los temas. Pero se pone encima de la mesa el debate que existe y eso nos parecía importante. Gestionar el abandono rural y el territorio, adaptar la restauración con el cambio climático. Había gente que estaba a favor de modificar ciertas zonas con cultivos que se introducían, otra que no, ¿no? O sea, teníamos ese debate. Justo coincidió con la ley de la restauración europea y entonces el debate europeo estaba muy vivo y teníamos también ese input que venía desde Europa y pues también un poco promover una gobernanza coordinada. Y una cosa que también surgió es la falta de concienciación social para la propia prevención, por ejemplo, es decir, el ver cómo las ciencias del comportamiento en las personas, en este ámbito, el de los incendios, cómo no había suficiente investigación para entender bien qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer. Digo para que veáis simplemente algunos de los retos a los que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a ese informe y que, bueno, pues que te toca un poco ir entrevistando, ir viendo en qué medida tú le das peso a una cosa o a la otra. Y me callo, luego sí que queremos abrir diálogo, preguntas, encantada. Gracias, Ana. Sí, así mismo. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad es que me lo has puesto fácil ahora para introducir. Bueno, aquí estoy en calidad tanto de profesor asociado, como decíamos antes, como de participante en este informe y de científico experto en incendios forestales. Y también reivindicar el papel de la ingeniería forestal en este informe, que para nosotros realmente es un orgullo que en este tipo de informes, que como decía antes Ana, es tan difícil de que aparezcan, ¿no? en estos niveles, 14 informes, que de los 14 sea uno de ámbito forestal, y en el caso, en lo que a mí me toca, de incendios, pues
pues realmente a nivel personal pues es una satisfacción importante, sobre todo porque además yo sí que seguí indirectamente por redes sociales todo el procedimiento que os he explicado. O sea, yo era seguidor precisamente en redes sociales de uno de los científicos que participó en la primera experiencia del 18, de decisión en el Parlamento, y me llamó la atención desde el principio. Era de los que me proponía allí por si surgía otra iniciativa de este tipo y tal. Y claro, ver en redes sociales también que aparecía que la mesa del Congreso había seleccionado incendios, nos lo comentamos, ¿no? En el mundillo entre nosotros, mira, ha aparecido incendios también. Y encima va después, si nos llamáis, o sea, ya pues fue una cosa bueno, perfecta, ¿no? Entonces, si además el resultado, de nuestro punto de vista, fue satisfactorio también a nivel de idea, fuerza, de mensaje que había que incluir ahí, evidentemente, como decía antes Ana, al final consultas a mucha gente y como no es un informe que haces tú de parte, pues claro, tienes que compartir también con otras disciplinas, otras visiones de la problemática que no tenemos nosotros desde el punto de vista de la ingeniería forestal. Y eso se comentó, ¿no?, en las revisiones que se hicieron del informe y lógicamente vosotros nos contestasteis, vale, lo tendremos en cuenta, pero tened en cuenta que los disensos tienen que aparecer también en el informe, ¿no? Y eso sí hay que ponerlo en valor también. Y es de las cosas que estamos analizando en el máster, en la asignatura de lecciones aprendidas. Con esto quiere decir que al final es verdad que desde la ingeniería forestal tendemos a pensar que como somos los especialistas en incendios, somos los que tenemos razón, pues en muchas cosas creo que sí, que seguimos teniendo razón, lo que no quiere decir que otra gente piense diferente, ¿no? Y que lo vea desde otro punto de vista. Entonces, en este tipo de documentos, pues lógicamente tiene que aparecer así. Es como cuando decimos siempre, ¿no? Cuando se llega a un consenso, significa que nadie está contento del todo, ¿no? Eso es buena señal. Si todo el mundo tiene un punto de insatisfacción, quiere decir que es una buena solución consensuada. Eso es la parte que aparece en el informe. Después, cosas positivas, por ejemplo, que no tenemos que llevar a nuestro campo. Cuando veáis los que os interese y veáis el documento, la estructura del documento es muy de ingeniería forestal. O sea, estamos hablando prevención, extinción, restauración. Al final, es la estructura del propio documento. Sí que ha pesado bastante en nuestra opinión en esa estructura. Entonces, eso también hay que sentirse orgullosos que está ahí y que de alguna forma refleja la disciplina, ¿no? En este caso de ingeniería forestal, un poco barriendo para casa. Y después también que aparecen una serie de términos y de palabras clave que en las entrevistas, lógicamente, nosotros las decíamos, pero que han terminado apareciendo en el informe y que nos parecen de un impacto muy grande, a lo mejor ahora a corto plazo no, pero a futuro está muy bien que estén ahí, y que se venían reivindicando desde las políticas europeas, sobre todo de investigación en los programas marco, desde hacía 20 años para acá, ¿no? Que es el tema de la gestión integrada, de lo que hemos comentado de integrar prevención, extinción y también restauración, que es muy difícil a nivel interdepartamental o administrativamente, porque la mayoría de las administraciones tienen la parte de prevención y extinción por un lado y la parte de restauración por otro. Son servicios diferentes, con lo cual es complicado que se integren, pero desde un punto de vista de la disciplina de ingeniería forestal especializada en incendios, la gestión integrada que reúna todo, y por eso se llama también el informe Incendios y Restauración de Áreas Incendiadas, es importante. O sea, que aparezca en un informe esa necesidad de integración también es muy importante para la disciplina forestal. Es otro de los valores añadidos que nosotros vemos. Y otro, claro, en lo que a mí me afecta personalmente es que aparece en bastantes sitios la palabra uso del fuego, quemas prescritas, con sus polémicas, sobre todo porque lógicamente hay personas y disciplinas que todavía no entienden incluso dentro de nuestra disciplina, de la disciplina forestal, que hay disensos en ese sentido. Pero que aparezca en un documento de este tipo, que el uso del fuego y el convivir con regímenes de incendio asumibles por las personas o por las sociedades esté ahí, y que se proyecte políticamente, es muy importante, porque eso sí que es un problema suficientemente complejo y que afecta a suficientes sectores implicados. Que de hecho no ha sido nada fácil o ha sido prácticamente imposible comunicar, por ejemplo, desde el punto de vista del Ministerio de Transición Ecológica en sus campañas de divulgación. Aunque desde la disciplina forestal venimos abogando sobre el uso adecuado del fuego
y como otro elemento más de eliminación o de control de la carga de combustible para prevenir incendios, pero realmente ese mensaje trasladarlo tanto a la sociedad como a los políticos no es fácil porque el impacto inicial es rechazo, ¿no? Porque fuego es malo siempre, con lo cual se rechaza. Entonces, este documento da argumentos, da visiones suficientemente enfocadas y con validez o con argumentación científica, ¿no? Con reseñas y con bibliografía adecuada, que nos quita un poco el miedo a hablar con un político de que en un momento dado hay que abordar ese problema del uso del fuego adecuado en nuestros ecosistemas y a nivel social, cómo vamos a abordar los próximos 50, 60 o 100 años, en cómo tenemos que utilizar el fuego, ¿no? en nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, todo eso, pues al final el balance global ha sido muy positivo, por ese 90, yo estoy entre ese 98% que participaría de nuevo en un proyecto de este tipo, pero probablemente estoy dentro de ese 40% que soy escéptico en cuanto a la toma de medidas, sobre todo también por lo que tú has dicho, Ana, que al final estas políticas de prevención, extinción y restauración post-incendio dependen mucho de las comunidades autónomas. Entonces, al final, pues, bueno, depende todo, porque tiene las transferencias. Entonces, si el gobierno o el Parlamento no tiene capacidad de incentivar que las comunidades autónomas aborden este problema, no va a ser posible. O sea, ahora mismo el CLIF, el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, que también se cita en el informe, es el único organismo que es capaz de coordinar a nivel técnico esas inquietudes. Esas inquietudes hay bastante consenso a nivel técnico en las distintas comunidades autónomas, cómo se tiene que elevar hacia arriba, pero ahí se queda. Como no hay oficinas como la vuestra en las comunidades autónomas, la mayoría de ellas no terminan cuajando en unas políticas adecuadas. Yo creo que hace falta legislación que mejore estos asuntos y tiene que ser autonómica, claro, no nos queda otra. Entonces, ese paso yo creo que es un reto también para vosotros, ¿no? En cómo intentar promover oficinas autonómicas para que esto también sea como una propagación, ¿no? A ver si hablando de incendios, pues si se propaga como un incendio hacia otras comunidades autónomas. No es nada fácil, ya lo sabemos. Hay algunas en Cataluña, ¿no? Nos dijiste que hay una iniciativa, ¿no? Dentro del letrado tiene una asesoría, pero es una oficina más modesta, ¿no? Ujú. Cataluña tiene otra metodología, es un panel, el CAPCID, que lo que hace es que tiene diputados y científicos dentro del mismo panel. Y luego encargan los informes, pero los han encargado durante un tiempo, lo que no han tenido es personal propio, los han encargado a instituciones científicas catalanas. Entonces también una parte importante también que es importante mencionar es que, como digo, estos informes no pueden ser informes de 100 páginas. Los tiene que leer un diputado. Entonces, ese trabajo profesional también de interfaz de la oficina es muy importante. Pero Cataluña ha hecho un trabajo muy avanzado y de hecho está dentro de la Redepta. O sea que ellos están muy avanzados y ahora están intentando también pelear esos recursos e intentar tener su propia, digamos, su propia dinámica interna también. Pero efectivamente, también te digo que muchos de estos informes se están leyendo en otros parlamentos en España, eso lo sabemos. O sea que al final se trata de ir generando ecosistema y de levantar ese debate público que presione para que las cosas terminen haciéndose. Y eso lo hacemos un poco entre todos, cada uno desde, vosotros desde la universidad, nosotros desde nuestra oficina y al final eso, digamos, va calando. O sea que yo en eso soy más positiva. Bueno, no sé si este funcionaba también. Nada, nada. Sí, yo creo que también la idea es que hemos titulado esto diálogo, pues que sigamos dialogando, o sea que no hay ningún problema de intercambiar opiniones y visiones, ¿no? Otra de las cosas que me gustó mucho del ecosistema C, que yo tuve la oportunidad de participar en los diálogos C, que fuimos al Congreso también e intercambiamos con los diputados. Efectivamente, allí estábamos gente de distintas disciplinas. Había un ecólogo de dos que se dedicaban más a ecología del fuego, yo que me dedico más a ingeniería del fuego, pero dentro de la investigación, y a una jefa de operaciones en este caso, una comunidad autónoma que ha gestionado incendios y equipos de extinción.
Entonces, yo creo que fue una experiencia muy interesante. No sabemos, no tenemos retorno, no sabemos si eso cuajó alguna semilla en esa reunión, no lo sabemos. Quizá tú sepas algo, o si se puede decir. Y yo creo que lo que sí que fue interesante es que creemos que captaron bastante bien las ideas fuerza. O sea, que de ahí salieron de esa reunión con las ideas fuerza del informe con bastante afianzada. O sea, lo que dice también bastante de que esas ideas fuerzas no son tan difíciles de entender, ¿no? O sea, que explicando un poco el relato de a cuál llevan hasta esa conclusión, no es tan difícil de entender a pesar de la complejidad del problema, ¿no? Una cosa. Sí que me parece importante mencionar, lo he dicho antes, pero para insistir en esto, cuando recuerdo ese diálogo, pero nos ha pasado en otros, tú puedes tener diputados o asesores de diputados que llevan años trabajando un tema y que saben mucho. De manera que el experto o la experta que llega allí habla con ellos, pero ellos están siguiendo pues, la ley X que requiere una preparación, que a lo mejor ha habido una subcomisión, que han escuchado expertos durante 8 meses y terminan siendo gente que está muy detrás de y muy profesional, aunque es verdad que la política tiene mucho margen de mejora de su propia profesión, pero es una pena porque cuando tú les ves luego trabajar en el Congreso y en esas comisiones es gente muy seria que está trabajando con rigurosidad. De manera que ese diálogo, claro que es fructífero. Y claro que ellos entienden las ideas fuerza de lo que tú le estás diciendo y el debate que tú le estás poniendo encima de la mesa. Otro tema es que lo interpreten desde sus diferentes ideologías, con sus diferentes intereses, las diferentes presiones y así, ¿no? Y luego, sobre seguir la pista que ha pasado, pues es muy complejo, porque a lo mejor tú en esa reunión pues ha habido alguien que, bueno, ha matizado su opinión y eso es importante a la hora después de redactar, pero no lo va a reconocer. No va a decir, Javier Madrigal me dijo y entonces yo pensé que... Pero bueno, es una conversación de trabajo en el Congreso. Nosotros también tenemos constancia de que muchas veces ellos luego llaman a esos expertos de manera bilateral, que eso está muy bien también. Hay alguien que de repente han identificado que les interesa y le piden ayuda o hablan con más profundidad. Se trata de eso, se trata de ir trabajando los temas con la dimensión científica encima de la mesa. Y eso ya es mucho ahora mismo, creo yo. Bueno, yo no sé si me atrevo a sintetizar mucho lo que has dicho. O sea, la labor de los científicos o de la oficina C es informar, pero no prescribir. Porque la prescripción, el tratamiento es la decisión que toman los diputados efectivamente, en función de sus prioridades, ideologías, variables complejas, múltiples interacciones, conflictos dentro y fuera de su grupo parlamentario. Es decir, que el proceso de toma de decisiones, es decir, como científicos, debemos aspirar a que la evidencia científica llegue de manera directa al diputado, pero no podemos aspirar a que el diputado haga lo que el científico cree que ha de hacerse, porque entonces el científico se convertiría en legislador. Y para eso, no sé si me explico, es que a veces generamos expectativas, no sé, ese 40% de que no, ¿no? Ese 40% que no se ha tenido en cuenta, claro. Bueno, 40% que sí, pero claro, pero ¿qué quiere decir servir de algo? Que se haga lo que yo creo que se debe hacer, eso es una expectativa demasiado alta, teniendo en cuenta que al final, si sabemos, tú sabes, Ana, cómo funciona la toma de decisiones y las variables que confluyen y en la coctelera de al final una tramitación de una ley, enmiendas, apoyos cruzados, y eso es complicadísimo. Y claro, en todo ese flujo de ingredientes, pues reconocer cuál es el aporte de cada uno de los elementos es muy complicado, ¿no? Incluso a veces complicado reconocer las propuestas de los partidos políticos cuyos programas se presentaron a las elecciones para luego dar lugar a una ley que al final no se reconoce lo que venía en el programa respecto a lo que se aprobó al final. Que es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo creo que la labor es fundamental, ¿no? O sea, bueno, no digo que el diputado no quiera tener en cuenta la evidencia, que no digo que, pero que evidentemente que tenga un acceso directo, ágil y un contacto directo con vosotros, bueno, y con el conjunto de... A ver, yo es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Es que eso es así. Es decir, nosotros pretendemos informar la tarea parlamentaria, informarla, no dictarla. Muchas veces me dicen, bueno, ya, pero es que luego, bueno, pues lo que nosotros proveemos es transparencia, es una información pública con los nombres de los investigadores e investigadoras que contribuyen a esa opinión, a esa nota.
y pues si algún grupo parlamentario va en contra de lo que pone ahí o toma una decisión, pues ese es el accountability de los anglosajones, es decir, que la transparencia es lo que te permite también hacer ese seguimiento. Yo sí que soy partidaria de tener un procedimiento que incluya de manera sistemática el conocimiento en la evaluación, en el diseño, en el seguimiento, en el monitoreo. Sí que creo que eso es positivo para la calidad democrática de nuestras instituciones, pero está claro que, como muy bien dice Santiago, pues tú luego tienes esa madeja, ¿no?, que os enseñaba al principio, que bueno, pues que se trata de resolver, somos humanos, de la mejor manera posible, con acuerdos, con otros grupos parlamentarios, con muchas partes interesadas en cada tema diferentes. No necesariamente entendiendo partes interesadas como algo negativo, es que puede ser la sociedad civil que tenga su propia mirada, ¿no? Y esto, pues evidentemente, forma parte de ese trabajo tan difícil que es la tarea parlamentaria, y que haya una coherencia con otras leyes y que no. Entonces, pero es verdad que lo que sí que hay que primar es que esa información científica esté. Eso es lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Yo quiero poner, por ejemplo, o sea, un ejemplo bastante reciente en ese sentido. Yo creo que los informes de la Oficina C podían mejorar esto. Es el Real Decreto del 2022 que sacó el gobierno con muchas prisas después del incendio de Zamora. Es bastante frecuente que ocurran este tipo de situaciones a nivel político, que es que hay como una ansiedad o necesidad por parte del gobierno de turno, da igual el signo que sea, que cuando hay una catástrofe importante haya una reacción legislativa rápida, ¿no?, del legislativo. Entonces, ahí cuando ese documento se ha analizado a posteriori por parte de técnicos, no solamente científicos, sino técnicos de la propia administración, pues han visto problemas, ¿no?, y errores que yo entiendo que estarán intentando subsanarlos en los siguientes reales decretos que pongan en marcha parte de ese real decreto que se hizo. Entonces, yo creo que posiblemente el cambio de mentalidad que tiene que haber dentro de los parlamentarios, estando en la oficina C a nivel transversal, trabajando y dando continuamente ideas de cómo se tienen que hacer las cosas, al menos que salga un resorte, ¿no?, en los parlamentarios, que cuando ocurran estas cosas, que a nivel político es lógico que sea sido reactivo, se puede entender, pero que a nivel técnico pues se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, mira, si hay un informe de incendios, pues vamos a acudir a ver lo que decía el informe de incendios de la oficina C y el real decreto que saquemos, al menos que esté en este contexto, ¿no?, o que no se cometan errores o que se pueda acudir a algunos de los expertos que participaron ahí. Entonces, yo creo que es importante que eso, lógicamente ahí ya llegamos tarde porque fue posterior, ¿no?, al Real Decreto del 22, pero que también el parlamentario tenga esa mentalidad, ¿no?, de que cuando vaya a proponer un Real Decreto, aunque sea rápido, pero que sepa que hay gente que te puede ayudar a hacerlo también bien, no solamente rápido, sino bien. A ver, para también seros sincera, llevamos pocos años, esto es un cambio cultural, no solo en la comunidad científica, que también, nosotros cuando entrevistamos a expertos y a expertas, pues muchas veces vemos que no entienden lo que estamos haciendo. Es decir, que también nos tomamos nuestros minutos en esas entrevistas, 10 minutillos, pues para explicar, para que entiendan. Quiero decirte que este cambio cultural lo tenemos que hacer un poco todos a la vez, ¿no? Y también pasa en el Congreso, o sea, que hay mucha gente que no nos conoce en Oficina C. Nosotros hemos vivido, pues no sé, ni se sabe, la de elecciones, desde que empezamos a tener contacto con el Congreso, y la Cámara rota, cambia la mesa, la presidencia, hemos tenido de todo, cosas que no sabíamos ni qué iba a pasar, en el sentido de, yo recuerdo muy bien la moción de censura. No sabíamos que la mesa mantenía su presidencia, pero cambiaba el gobierno. Es decir, tú mismo, como parte investigadora de la oficina, tienes mucho que aprender, tienes mucho que entender, y este procedimiento de política pública que se lleva a cabo, que es informal y formal, y la parte informal del trabajo es también muy importante. Generas esas comunidades donde tú puedes tener influencia en un momento determinado, o lo que tú estás ¿no?, trabajando tenga importancia. Quiero deciros con todo esto que bueno, que es un proceso, es un cambio cultural y transformador, y eso hay que entenderlo. Yo veo oficinas que llevan muchos años, el Post en Reino Unido, por ejemplo, y la OPESC en Francia, que me encanta, es casi la que más me gusta, y ahí un senador y un diputado tiran un topic,
proyecto y forman parte del core del equipo que hace las entrevistas a los expertos. Y ese senador y esa diputada firman la nota. Quiero decir, qué nivel de, cómo se involucran ellos, ¿no? De seguir ese informe hasta el final. Ellos como que sponsorizan, como que se sienten como orgullosos de llevar ese tema a la Cámara porque les parece importante y ese tema es el que ellos van siguiendo en todo el proceso. Pues imagínate haber tenido un diputado de un grupo político y un senador siguiendo incendios a lo largo de todo el proceso. Probablemente después el impacto que pueda tener dentro de la Cámara es muy diferente, porque ya tienen a su grupo parlamentario dentro de la importancia de este tema, porque no. Es decir, pero también eso es bonito porque hay muchas cosas que aprender de otros sitios y de ver cómo poder mejorar. Ahí fíjate que tuvimos, creo que el hándicap de que la persona que podía haber sido, que existía, que era un diputado socialista, que fue el que impulsó, además estuvo en los diálogos C, que fue que no me acuerdo ahora su nombre, que diputado por Ávila creo que era, que impulsó precisamente la ley de agentes y de bomberos forestales. Sí. Claro, estaba muy metido en esa ley, con lo cual a nosotros nos hizo menos caso. Pero claro, sí que esa opción existe, claro, que haya alguien que se dé la oportunidad en el Congreso, que haya alguien que tenga un perfil que responda, claro, a lo que tú le estás proponiendo. Sí, lo hemos visto en otros casos y con otros informes. De repente, si está muy cercano a algo que se está tramitando, pues claro, cobra más importancia. Luego nosotros hemos tenido procesos, por ejemplo, hicimos una nota de evidencia muy bonita y muy delicada sobre prevención activa del suicidio. Es un tema muy importante en España, mueren más de 4.000 personas al año por causa no natural. Quiero deciros que es un tema muy serio. Y justo después, o en paralelo, el Ministerio de Sanidad lanzó un plan de prevención de suicidio activo, pero nuestro informe salió primero. Bueno, pues obviamente yo estoy segura de que hubo momentos de conexión, sabemos que expertos que nosotros habíamos entrevistado estaban allí, en esos grupos, pero ¿puedes tú decir esto es? No, claro que no, es un trabajo coral y hay que tenerlo así, muy claro, yo lo tengo muy claro y de manera coral es como hemos conseguido las cosas más increíbles para empezar que la oficina C pudiera suceder. Yo luego he tenido la suerte de ser la cara visible, pero ¿cuánta gente ha estado detrás de esto durante tantos años? Y me temo que casi cualquier tema de importancia política en España o relevante para la sociedad se maneja en esos términos. Necesitas movilizar esa coralidad para que eso termine fructificando. Y vuestro tema pues no es menos que los demás, es así, es que va a funcionar así, ¿no? Pero claro, requiere un esfuerzo donde tú no ves los frutos inmediatamente. Perdón, Ana, porque has comentado una cosa que en relación con con esta integración, ¿no? Comunicación fluida, directa, continuada de ciencia y política, para que la política sea mejor, por estar mejor informada, lógicamente. Has mencionado el Ministerio de Sanidad. Claro, vosotros, la oficina C, trabaja desde el legislativo, pero también hay asesores que recientemente se han incorporado a los ministerios, y lo digo porque una profesora de esta escuela, Belén Martín, se ha incorporado como asesora del Ministerio de Transportes. Entonces ahí tenemos digamos, vosotros sois los asesores de los diputados científicos y luego hay asesores de los ministros, ministerios, gabinetes ministeriales. ¿Qué comunicación tenéis entre unos y otros o cómo es el flujo de comunicación? ¿Cómo Sí, establecido? bueno, nosotros efectivamente estamos muy contentos porque pensamos que también este esfuerzo de Oficina C y de otros agentes también ha sucedido en el CSIC y en otras instituciones. Lo que también ha hecho ha sido, uno, generar cantera de futuros asesores científicos, porque las personas que tú vas formando también, digamos, van entendiendo que es una nueva profesión. Y dos, generar ecosistema. La ONAC se ha creado en Presidencia de Gobierno. Había un antecedente también que era la Oficina Nacional de Prospectiva, que también dependía de Presidencia de Gobierno. Y existía Oficina C, creo que Prospectiva fue en el año 20, nosotros en el 21 y ONAC en el 24. Pues ONAC claramente se ha beneficiado de un ecosistema que estaba trabajando en España. Digamos que es muy importante y para Oficina C es muy importante que a ONAC le vaya muy bien y que el trabajo que hagan estos asesores en los ministerios perfectamente puede ser compatible con lo que pueda hacer la Oficina C. Podrían apoyar entradas de proyectos de ley que se lanzan desde los ministerios al Congreso más informados en evidencia, nosotros recibir esos informes y ver si se pueden complementar. Es decir, que por eso digo que para mí el que el ecosistema sea rico, el que muchos agentes estén trabajando en pro de insertar conocimiento en política pública,
nos beneficia a todos. Con la ONAC nosotros trabajamos en precisamente fomentar ecosistema a través de algunas convocatorias que tiene la FECIT. Hay una convocatoria que se llama I+P, que salió el año pasado y que va a volver a salir, y es una convocatoria que lo que hace fundamentalmente la FECIT ahí, con apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y con la colaboración de la ONAC, es financiar proyectos de investigación que vayan a dar cuenta de un reto, de un desafío que tenga una administración pública, a nivel local, regional o nacional. Y esos proyectos, hubo 370 solicitudes, creo recordar, y se han concedido 50 proyectos que arrancan ahora. Y eso también forma parte de establecer ese diálogo entre comunidad científica y comunidad política, aunque sea en el Poder Ejecutivo. De hecho, la convocatoria de I+P tiene algunos proyectos, por ejemplo, creo recordar, en la Asamblea en Andalucía y en Extremadura. Es decir, que no estás delimitando dónde tiene que existir esa colaboración. Así que trabajamos también en pro de que el ecosistema se enriquezca, porque nos viene bien a todos. La comunidad científica, la primera, desde luego. Lo que pasa es que yo sí que abogo porque se estructuren se articulen de manera permanente e institucionalizada estos mecanismos para que eso también forme parte un poco del día a día también de la propia administración con la que trabajas o de la propia asamblea con la que estás trabajando, ¿no? Eso es muy importante. No que sea ad hoc de una crisis y entonces llamamos, que está muy bien, que son protocolos que hay que poner en marcha y mecanismos que están, sino algo que está ahí de manera permanente. Bueno, nada. Yo quería hacer alguna pregunta porque ¿cómo se seleccionan o se buscan a los científicos que han aportado a estos informes C? Pues, por ejemplo, mismamente en el de incendios, he visto que solo hay un centro tecnológico, todos son científicos de universidades, de centros de investigación. Me faltaría, o sería interesante siempre que hubiera esa pata social, ¿no? Y económica también integrada en cada informe C, ¿no? No sé exactamente cómo se seleccionan así para esa visión multidisciplinar que esté integrada también con estos aspectos más sociales, económicos en otros informes. Esta era un poco la duda de... Tratamos de que eso sea así. Nosotros los expertos los seleccionamos inicialmente, igual que os contaba antes, ¿no? Nosotros pedimos ayuda siempre al Consejo Asesor y cuando nos encargan unos temas concretos sobre los que trabajar, son los primeros a los que informamos. Y desde el Consejo Asesor, que representan todas las instituciones de ciencia pública españolas, pues nos recomiendan una serie de expertos en diferentes áreas y nos lo justifican. Y nosotros lo que hacemos es, con esta mirada interdisciplinar, tratando de dar cuenta de todos estos, de todas estas áreas, aunque a lo mejor tú en ciertos informes, como te enseñaba antes, tienes más peso en unas áreas que en otras, porque tampoco se trata de hacer aquí un tercio, un tercio, un tercio. Se trata de tener en cuenta esta mirada, aunque en ciertos informes quizás no tenga el peso, ¿no?, que pueda tener en otros. Y lo que hacemos es que después, en esas primeras entrevistas, también vamos recabando información de los propios expertos que, como muy bien sabemos, te van remitiendo a gente. Tú terminas llegando al mismo sitio desde muchos sitios, ¿no? Los propios expertos te dicen, pero ¿has hablado con fulanita y con menganito? Y entonces a la siguiente, pero ¿tú has hablado con fulanita y con menganito? Pues entonces terminas metiendo en consideración a esas personas, las examinas, ves un poco cuál es su trayectoria. Las entrevistas, he de decir que te las tienes que preparar muy bien, porque para tú ser capaz de hablar con un experto de un tema y hacer preguntas que tengan sentido y que estén bien enfocadas y que, pues es una preparación complicada para los técnicos, que le dedican mucha energía y mucho tiempo a eso. Y de esa manera es un proceso iterativo y tratamos de tocar todos los asuntos que se van considerando relevantes por parte de la comunidad científica. En el caso de incendios tuvimos también esa parte de protección civil, que sí que entrevistamos a gente y luego hubo esa parte también de sensibilización de sociedad, de educación, de prevención, que nos hicieron llegar también esos mensajes y pues vas tratando de que sea lo más holístico. También os digo una cosa, pues tú tienes 5 meses y no vas a entrevistar a 60 personas. Claro. Es que llega un momento en que también es complicado. Lo que intentas es dar una mirada, no es exhaustiva, pero es representativa de
un poco el sector, los debates que hay. Pues yo hablaba con Javier y efectivamente pues los disensos que había era el uso de quemas prescritas. O sea, tú llegabas a un sitio siempre donde tenías ese debate. Bueno, pues lo importante es poner de manifiesto que el debate existe y cuáles son los argumentos en contra y a favor y ir hablando de los temas sin miedo, en el fondo, sustentado en la evidencia, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero Repetir la palabra para cederla y para cederla a Lucas, que lo tenemos ahí en pantalla. Lucas es un alumno del máster, se conecta desde Extremadura. Desactiva el micro, Lucas, y adelante, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos los presentes. No sé si se me escucha bien. Sí, vale. Realmente, bueno, soy Lucas Fernández Sánchez, soy alumno del máster universitario en técnicas de lucha contra incendios forestales. Como ha dicho Rubén Laina, pues estoy cursando la asignatura de lecciones aprendidas y estamos analizando con detalle el informe C, concretamente el de incendios forestales. Entonces, bueno, lo que hemos hecho fundamentalmente es analizar las ideas fuerzas y están bien respaldadas a lo largo del informe. Yo me había elaborado una serie de preguntas, la verdad es que se me han disipado todas las dudas a lo largo de la intervención de Ana, pero sí se me han quedado como tres que quiero ahora formular. Una de las preguntas es, ¿qué políticas concretas han sido impulsadas o modificadas tras la publicación del informe C sobre incendios forestales? Si se han notado avances o resistencias. esa es la pregunta del millón, Lucas. Me das un miedo que te veo ahí analizando el informe con lupa. A ver, nosotros vamos a publicar ahora la memoria de actividades y de impacto de Oficina C en nuestra web. Y ahí están todos pues todo lo que hemos encontrado sobre el impacto que ha podido tener este informe. Y ahí podrás encontrar los links directos a los sitios en los que se ha mencionado o si ha sido en un diario de sesiones, en una comisión o donde... Pero como yo decía antes, es muy difícil y de verdad que nosotros cuando arrancamos Oficina C nos entrevistamos con las otras 24 oficinas del mundo. Creo que hablamos con casi todas, realmente no nos dejamos más que una o dos y teníamos un Excel del infierno con todas las preguntas que les hacíamos sistemáticamente a todas las oficinas por igual. La primera pregunta era ¿cómo mides el impacto de lo que estás haciendo? De verdad que es muy complicado contestar a esa pregunta. De hecho, terminamos pasándola al final porque es que no arrancábamos a contestar las otras preguntas. Es decir, que ya nos quedábamos en un sitio, es un desafío que tienen todas las oficinas. Ahora sé que hay investigadores que están haciendo tesis doctoral para ver cómo con la IA son capaces de analizar, porque ahí sí que puedes mirar fragmentos de texto y ver si se están recogiendo, pero bueno, que ni siquiera eso es lo que queremos mirar, porque a lo mejor tú has convencido de algo a alguien o has hecho cambiar de opinión en una reunión a alguien que tiene esa, ¿no? O sea que es más complicado y más matizado que eso. Ahora mismo yo, primero porque no me lo he preparado, pero sería incapaz de contestarte a esa pregunta. Puedo mirarlo y si quieres, como estás tan metido en esto, pues podemos a lo mejor hacer un online y charlar con calma de las dudas que tú tengas concretas, que eso, desde luego, solo que lo hayas utilizado para comparar con otros documentos, te lo mereces total, vamos. O sea que te damos ahí reunión y lo miramos. Pero vamos a colgar esa memoria y ahí está reflejado un poco los sitios en los que nuestros informes han tenido un impacto. Vale, gracias. Tenía otra pregunta referida a, bueno, has comentado un poco las metodologías que se siguen en la recopilación de evidencia científica, pero ¿cómo se asegura esa neutralidad, refiriéndome a la neutralidad política? Bueno, más que neutralidad política, lo que nosotros trabajamos es una imparcialidad. Nosotros no tenemos una posición de parte. Nosotros traemos la información y el contexto que nos da la comunidad científica sobre los temas. A veces, y eso es importante también decirlo, tienes una entrevista con una investigadora
que lleva 30 años en el tema y te está diciendo algo que no está publicado, pero te está diciendo algo que ella sabe por su experiencia de 30 años en ese tema. Y cómo tú llevas eso y cómo tú lo trasladas es importante también. Es decir, que tú lo que intentas es traer realmente los consensos, las convergencias, más que consensos, que es una palabra que nos gusta cada vez menos, las convergencias que hay en la comunidad científica sobre ciertos temas en un momento determinado, que como digo, a lo mejor dentro de 10 años son otras, pero que lo son a día de hoy, y luego también donde la comunidad no tiene ese acuerdo tácito, tiene más disenso, tiene más batalla. Eso es lo que podemos hacer. Eso es a lo que yo llamo ser imparcial, que yo no soy de parte, yo no estoy defendiendo una parte. No soy activista ecológica en este informe y no soy no sé, yo no tengo una posición, yo te traigo lo que nos están diciendo desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes ámbitos de expertise en este tema. Ujú. Vale, y ya por último, bueno, lo has comentado también a lo largo de la intervención bueno, aparte del informe C, si se utilizan materiales audiovisuales, gráficos, interactivos, sé que has comentado que en un futuro va a haber podcast y notas C. No sé si también va a haber como vídeos de las ideas fuerzas, vídeos cortos para que sea más fácil que llegue el mensaje a los políticos en los medios de comunicación. A ver, estamos muy enfocados en esto ahora. Nos gustaría hacer productos de los informes que faciliten entenderlos, leerlos, trabajarlos, ¿no? Ahora mismo lo que hemos hecho es infografías de cada informe, que es un trabajo bastante también importante para el técnico de evidencia, porque tratas de llevarlo de una manera simbólica, esquemática, en dibujo, ¿no? Pero a la vez que mantenga la rigurosidad del informe. Y eso está disponible ya en Incendios. Y luego también, como digo, estamos ahora trabajando ideas fuerzas siempre lo hemos tenido, el resumen ejecutivo, y lo que también trabajamos es formatos ahora de podcast, porque pensamos que es más fácil. Los vídeos, en el fondo sería mucho más costoso para nosotros, porque nosotros, como digo, no somos expertos en el tema, de manera que traer esa multiplicidad de voces que necesitamos para contar un informe a un formato audiovisual requiere pues que te traigas a los expertos contigo. Lo puedes hacer online, pero obviamente es distinto. Entonces eso, digamos que ahora mismo también es una cuestión presupuestaria, pero lo hemos valorado. Vamos a trabajar primero el formato podcast, porque puedes introducir esas voces de una forma más fácil. Vamos a ver cómo queda, si funciona, y a partir de ahí evolucionar. Pero esta parte es súper importante, es muy importante. De hecho, no lo he mencionado, pero estamos trabajando con la Universidad de Barcelona, con la Cátedra de Comunicación Clara, para ver cómo llevar realmente la información científica de una manera accesible, porque es todo un desafío eso, ¿eh? Como tú cuentas las cosas después. Nosotros hemos tenido entrevistas en las que no entendíamos nada de lo que nos estaban diciendo. Nada, desde el minuto 1 al minuto 50. Porque el experto no es capaz de explicarse de manera accesible. Entonces esto, claro, es un desafío también para nosotros, que estamos recogiendo ese contexto e intentando llevarlo a la cámara. Pero por eso te digo que en esta línea estamos trabajando. Lo que pasa es que no podemos hacerlo todo a la vez. Tenemos que ir poco a poco. Vale, pues por mi parte ya estaría. Gracias Y por la... vamos, invitadísimo a una reunión, Lucas, que te la mereces, para que hablemos del informe con un poco más de calma y nos muestres tus pesquisas y tus resultados. Vale, gracias. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, vamos, yo por comentar alguna cosilla más del informe y no alargarnos mucho, un poco, vamos, por trazar una de las ideas fuerza que a mí me parece muy bien este planteamiento, diciendo, bueno, si solamente tienes un minuto, lee esto, ¿no? Que es un poco la filosofía, tienes 10, léete esto otro, y así tienes una hora, te lo lees todo. Pero efectivamente, detrás de cada idea fuerza hay, pues, un artículo científico o media tesis, vamos, por hablar del esfuerzo. Vamos, yo por reflexionar, porque intentamos trazar
La idea fuerza de que España se defiende de los incendios a través de un dispositivo de extinción de gran capacidad y experiencia. Sin embargo, hay margen de mejora en los protocolos de trabajo, la actualización de los medios aéreos, el uso del fuego técnico y la mejora en las condiciones de trabajo y la seguridad de los equipos de bomberos. Claro, ya solamente esta idea fuerza incorpora para entender la dificultad, ¿no? La mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad de los equipos de bomberos. Aquí entiendo que se da cabida un poco a las reivindicaciones, ¿no?, desde el punto de vista de seguridad y salud laboral, y las reivindicaciones laborales de los equipos de extinción, ¿no? Y ahí, en ese sentido, aquí se aporta mucha evidencia científica, sobre todo, pues, lo hemos estado comentando antes, las condiciones de seguridad y salud, las revoluciones por minuto, sudoración, periodos de descanso, inhalaciones y tal cual, ¿no?, como del área de ciencias de la salud. Luego, la parte de la extinción, que es una cosa que sí que hemos estado comentando, aquí en España, pues yo creo que existe una carencia, por lo menos a nivel accesible para la universidad no existe, no tenemos bien dimensionado no tenemos conocimiento de cuántas personas trabajan en extinción y cuál es el desempeño de todos los medios. Es decir, un listado centralizado, a lo mejor no tiene que existir, bueno, o por comunidad autónoma, que nos diga, oye, pues hay tanta gente, de los medios aéreos más o menos sí que está localizado y está inventariado lo que se dedica, pero otros medios no tanto, ¿no? Y entonces, pues yo entiendo que cuando vas a hacer un informe científico para decir si hay más o menos capacidad, si no hay información, ya no ciencia, sino el dato puro, ¿no?, para poder, pues yo también entiendo ahí la dificultad, también por intentar entender la dificultad en general de elaborar estos informes. Y lo de los márgenes de mejora, pues claro, eso sí que es una asimetría, pero por la propia naturaleza, ¿no? O sea, al final, estudiar la adaptabilidad ecológica de tal especie es un ámbito que casa muy bien, pues, con unas convocatorias de investigación del Plan Nacional, en este caso español, y otras pues que casan peor, y se ha hecho menos ciencia en general sobre todos los temas operativos, ¿no? Entonces aquí hay una asimetría de partida que evidentemente aquí no está. Y en ese sentido, ya por acabar, a mí quizás me parecería interesante, pero claro, yo hablo desde la perspectiva de científico, que tampoco es que sea neutra ni imparcial, porque al final un científico también aboga por seguir alimentando un poco sus proyectos de investigación, su cartera de proyectos, y también estamos sometidos a una rendición de cuentas que nos obliga a seguir produciendo, y claro, nuestro es lo importante, ¿no? Porque financiame a mí, financia mis proyectos, y por entender también el mundo de la ciencia. Entonces, en este sentido, y por enumerar las cosas que he comentado con esta idea fuerza, pues sí, hay cosas que están muy bien investigadas o que están mejor referenciadas y que luego además son las que a futuro, por cierto, se produce ese efecto, van a conseguir más financiación a la vez, ¿no? Se va a profundizar. Hay otras que están escasamente investigadas y en ese sentido yo no sé si los informes, que a lo mejor tampoco es objeto y tampoco queréis entrar ahí, señalar estas carencias de decir, oye, aquí hay una asimetría claramente entre el estudio, digamos, de la ecología del fuego frente a las operaciones de extinción. Y luego el tema de los disensos, es verdad que está aquí, nosotros los hemos identificado, escuchamos voces además, como bien ha señalado Javier, que opinan de forma distinta, lo vemos aquí, pero muy entre líneas. O sea, esto para un no experto no es fácil. No sé, y a lo mejor esto es muy difícil y muy complicado, si se podían directamente poner de manifiesto esos disensos que existen en la comunidad científica. Bueno, por empezar por la última, nosotros en algunos informes sí que abrimos una caja específica con un disenso si es una cosa muy estruendosa, esto lo hemos hecho. Si no, pues sí que intentamos ir contando un poco pues, por dónde va la conversación de la comunidad, ¿no? Tampoco decir que no puedo estar más que de acuerdo contigo, la ciencia tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y su propia burbuja también. Bueno, lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto con otras situaciones donde está la financiación, pues donde no es ajena a las potenciales modas que pueda haber en un momento determinado. Entiendo que pasará con la inteligencia artificial y con muchos otros temas que de repente parece que, ¿no?, que están ahí, que es lo único que importa. Pero también a mí, escuchándote, también hay que entender que nosotros científicos tenemos también que escuchar lo que está pasando en la sociedad y no vivir desconectados de esa sociedad. La ciencia también evoluciona por la sociedad. El ejemplo más claro que tengo es el de género. Cuando la sociedad ha demandado una igualdad de género y se ha producido ese debate,
en la investigación ha tenido un impacto inmediato. Se ha empezado a estudiar en animales que no solo eran masculinos, ¿no? Esto es que ha sido así. Y se ha empezado a mirar si el infarto de miocardio pues era con esta sintomatología, pero también en mujeres, ¿no? Pues no, pues parece que no es lo mismo. No sé, quiero decir que, y eso es un cambio social, lo que lleva a la ciencia y al conocimiento a trabajar de otra manera. Lo digo porque parece que son pasos que no son comunicantes, pero lo son. Entonces, claro que la persona que trabaja en un sector que no está tan atendido necesita comunicarse bien para estar más atendido. Eso es una batalla que está ahí. Nosotros lo que intentamos es siempre identificar esas lagunas, lo intentamos, y esos disensos. Pero daros cuenta también pues de la magnitud de la encomienda que se nos hace. Es decir, que también, y lo digo en defensa también de los propios técnicos de evidencia, en algún momento hay que cortar. Es imposible ahondar. Tú tienes que, llega un momento en que tú saturas un poco la información y tú tienes que dar ese mensaje que te están trasladando de manera más o menos y te estás dejando cosas, pero que estas paradojas científicas, claro, las vivimos nosotros también. Todo lo que pasa en el ecosistema científico lo vemos luego cuando trabajamos con vosotros en la oficina. Pero ahí está, en conectar. Es que en el fondo, por eso digo que es un cambio cultural, porque también los científicos nos tenemos que conectar mejor a lo que está pasando y quizás a la política pública. Eso también es muy importante para mí como coordinadora de esta oficina. Me doy cuenta que esa conexión es muy importante también para la propia comunidad que está trabajando en esto. Y luego, por terminar, expertos para mí también son gente que no es únicamente científica y catedrática en una universidad. Nosotros cuando entrevistamos a gente de protección civil pensamos que es relevante lo que ellos nos tienen que contar, aunque luego lo lleven por una parte que no es específicamente la ciencia del fuego, pero te están diciendo cosas que también son relevantes para los políticos y eso tiene que estar. O sea, nuestra mirada es no solo científica, es de conocimiento en general, que eso abarca un poquito más. Ya me callo. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna palabra, voy a atender un momento al chat que tenemos por si hubiera alguien interesado en preguntar y si no, pues cerrar la sesión. No sé, Santiago, Javier. El chat lo primero, que no les hemos mirado. Digo, que mires el chat lo primero. Sí, no ha entrado nadie. Vale, vale. No ha entrado nadie. Bueno, vuelvo a lanzar la invitación, pero bueno. Yo cojo un turno mientras se lo piensan los online. No, Javier, ¿querías tú? No, vamos, que simplemente creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, ¿no? La política no debe ser impermeable a la ciencia y la ciencia tampoco debe serlo a la política. Bueno, de hecho no lo es, ¿no? Has puesto un ejemplo, pero por decir algo, el cambio climático. Los científicos empiezan a estudiar cómo se están incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero y cuál es el mecanismo causal que eso conlleva el calentamiento del planeta. Eso llega a los políticos que deciden que hay que descarbonizar y por tanto estimulan financiación e investigación en tecnologías para generar energías renovables. O sea, que es un diálogo y una interacción continua, ¿no? Claro, la pregunta es la que te han hecho es muy difícil, y así lo has dicho, que es ¿cuál es el impacto concreto medible de los informes C en las leyes que emanan del Congreso de los Diputados? Bueno, nos puede hacer la pregunta más en general, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la ciencia en la política? ¿No? ¿Y cuál debería ser? Entonces, bueno, pues ahí una primera aspiración es que la política no niegue a la ciencia. A un político no se le puede pedir que... El político tiene que ponderar muchos planos de evidencias y de efectos, pero se le debe pedir que no niegue evidencias científicas, para empezar por ahí, ¿no? Que se escuche a la ciencia. Y entonces, si la oficina C está trabajando, pues facilita no solo que se escuche, sino que se escuche en mayor detalle y con mayor proximidad, ¿no? En cuanto a la interacción, pues yo creo que eso es evidentemente muy, muy positivo. Y una pregunta, otra difícil para acabar, es la de los disesos, es muy adecuada y la ha comentado ya también Rubén. ¿Os han pedido que evaluéis evidencias científicas para evaluar políticas públicas? Es decir, es más difícil todavía. No para hacer una ley nueva, sino recopilar evidencias sobre los efectos de legislación ya vigente y no para decir si hay que modificarlo en qué sentido, pero para recopilar esa información. Y eso es un tema muy espinoso, pero
claro, las políticas públicas hay que evaluarlas, porque no se acumulan legislaciones sin conocer qué efectos reales están teniendo en cada ámbito, ¿no? No, no nos han pedido eso, aunque por ejemplo eso forma parte del trabajo de algunas oficinas, en concreto la francesa hace solicitudes, atiende a solicitudes concretas de evaluación también. Nosotros lo que miramos es un contexto, es una evaluación pluralística, es decir, de alguna manera sí que estamos analizando, porque la comunidad te lo dice, pues esta legislación no fue adecuada por esto, por lo otro. Es que al final esa conversación con la comunidad experta también te lleva a mirar qué ha pasado durante estos años, qué no ha pasado, qué ha funcionado, qué es lo que ha faltado, pero no es una evaluación exhaustiva de coger una ley y decir qué impactos ha tenido esta ley. Eso no se nos ha solicitado. Aunque me parece que es un futuro, yo me imagino una oficina C consolidada y grande, y me imagino que podría también abordar ese tipo de trabajos. Porque la evaluación de política pública no deja de ser también la inserción de conocimiento en la política pública en un momento determinado. En realidad es un ciclo bastante conectado. O sea que es claro, o de cooperación al desarrollo, por ejemplo en España pues es la IREF o quizás la ECID, que hace mucha evaluación de política de cooperación al desarrollo. Hay algunas entidades que están especializadas, pero cada vez más esto, por la nueva ley de evaluación de política pública, que digamos ha sido también un hito, está poniendo las bases en nuestro sistema para que todo esto suceda de manera sistemática en todas las políticas públicas y, como no, también en el Congreso al final, claro. Así que eso creo que es parte de este juego, pero ahora mismo no estamos ahí. No, nada, yo creo que tendríamos que ir ya terminando, ¿no? En realidad, está encendido. Sí, sí, está encendido. Nada, o sea, solo agradecerte que estés aquí, a Santiago también, que eches una tarde con nosotros. Yo creo que vas a ser un poco también incentivo, porque hay mucha gente que sabemos que en la escuela y la gente que está que le interesa todo este tema, las políticas públicas. Al fin y al cabo, somos una profesión que está muy, muy dedicada a lo público, aunque hay una parte, por supuesto, dedicada a la empresa, pero el grueso suele ser la formación que tenemos muy aplicada a lo público, y precisamente reivindicamos que las políticas públicas incentiven este tipo de inversiones forestales, ¿no? Y lo vendemos siempre como que tiene que ser una inversión a largo plazo, ¿no? No un gasto. Entonces, que hay este tipo de iniciativas, pues para nosotros es también pues un acicate, una motivación, ¿no? Para seguir trabajando en esta línea. Nos hemos presentado a la convocatoria I+P, no hemos tenido suerte, pero lo intentaremos el año que viene. Y precisamente para intentar de alguna forma hacer esa transferencia que intentamos hacer en los proyectos de investigación, que realmente se convierta en políticas, ¿sabes? Porque al final la transferencia técnica existe, cuesta mucho, pero existe, y la transferencia a las políticas públicas pues sería ya el culmen, ¿no? De un poco de cerrar el ciclo, como comentabas antes. O sea que ojalá, exactamente. Entonces, ojalá que llegue a buen puerto. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, y a todas las personas que puedan escuchar esto en diferido. Pues bueno, aquí una reivindicación, ¿no? Desde la universidad, pues por la investigación, una reivindicación conjunta, el valor que tiene la ciencia en el ámbito público, ¿no? Y con ese enfoque social. Pues, humildemente desde la Escuela de Montes Forestales y del Medio Natural de la UPM. Y espero que haya sido de vuestro interés. Y nada más, pues muchas gracias. Con esto cerramos la sesión. Gracias. Gracias.